Hola, buenos días. Me llamo Pilar Sebane Vázquez y soy la responsable de igualdad del sector de administración del Estado de Comisiones. Me han adjudicado la tarea de daros la bienvenida a esta experiencia seminario web denominada 16 días de activismo, afrontar la violencia contra las mujeres. La idea de hacer algo como esto surgió en la Comisión Técnica de Igualdad del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y se concreta dentro del plan de formación de este ministerio. Está organizada por el propio departamento con el apoyo y la colaboración de la sección sindical estatal de comisiones obreras en Economía y Hacienda. La violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones atenta directamente contra los derechos fundamentales de las mujeres y constituye una lacra que se trata de erradicar en todo el mundo y además desde todos los campos de actuación posible de las administraciones públicas, tanto mediante políticas preventivas como de apoyo a las víctimas y de sanción para los agresores. En el Estado español, la Administración General del Estado es la responsable de la planificación, coordinación y ejecución de las políticas públicas del Gobierno en esta materia, pero además tiene la obligación de constituirse como un ejemplo que sirva de reflejo a la sociedad a la que sirve y a la que se debe. Esto debe obligar no solo a proyectar su compromiso contra toda violencia contra las mujeres, sino también demostrar que ese compromiso impregna claramente nuestra cultura organizativa. En esa línea es en la que resulta imprescindible establecer espacios de encuentro y reflexión como este, que nos acerquen a la verdadera dimensión de esta pandemia, que es la violencia de género, y que nos permitan aprender a conocerla, a desenmascararla en sus diferentes formas y manifestaciones, y nos acerquen al conocimiento de los métodos o estrategias a utilizar para su prevención y erradicación. Se trata de contribuir a construir una actitud y sobre todo un compromiso cada vez más activo en nuestra administración contra la violencia contra las mujeres. Se enmarca además esta jornada dentro del marco reivindicativo del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Puede parecer que las fechas no casan, pero la elección del 10 de diciembre para su realización no es casual. Hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Además, el día 16 de los 16 días de activismo, campaña que se lleva a cabo cada año, que se inició a instancias del Centro para el Liderazgo Global de las Mujeres en 1991, y que no es casualidad que lo hiciera con el lema de la violencia contra las mujeres viola los derechos humanos. Desde 2008 cuenta además con la participación del sistema de Naciones Unidas. Dicho lo anterior, desde las comisiones obreras tenemos claro que el conocimiento es el primer paso para iniciar el cambio. No se puede cambiar aquello que se desconoce. Por eso, para aprender, nos vamos a meter ya en harina. Seremos 4 ponentes. Yo iniciaré esta jornada con una breve reseña del tratamiento a la igualdad entre mujeres y hombres y a la violencia contra las mujeres en nuestro ámbito laboral, la Administración General del Estado, y las dificultades con las que nos encontramos, que ya veréis que son múltiples y variadas. Y tras mi intervención, que será muy corta, participarán 3 mujeres con una amplísima trayectoria en la lucha feminista y específicamente en la lucha contra la violencia contra las mujeres, cada una en un ámbito diferente. Muchas gracias. Bien, pues me meto ya en mi papel de sindicalista y de negociadora en esto de la igualdad de género entre mujeres y de la igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado, y os voy a contar un poco las dificultades con las que nos encontramos. Mirad, la administración, imaginaros que es un elefante que para dar cualquier paso hay que empujarlo muchísimo porque ha decidido no moverse. Gobierne quien gobierne, la gente que está dentro de la administración sigue siendo la misma. Hay la misma gente, por ejemplo, imaginaros, ahora mismo gobiernan el PSOE y Podemos en una alianza, ¿no? Bien, pues la Dirección General de Costes la sigue ostentando la misma persona que ostentaba la Dirección General de Costes con el Partido Popular. La Subdirección General de Relaciones Laborales en Función Pública, que es quien lleva las negociaciones con las organizaciones sindicales, sigue siendo la misma que llevaba esto con el Partido Popular. Y, desgraciadamente, muchas de las premisas que defienden son exactamente las mismas. A veces parece que no ha habido cambio de gobierno. Incluso en estos momentos tenemos a veces más dificultades para poder llegar de acuerdos desde comisiones obreras
que en otras épocas donde había un gobierno de derechas, pero de derechísimas, ¿no? La administración además mantiene una estructura que parece que, aunque parece que somos una administración del siglo XXI, realmente nos mantenemos como una administración de la época de Galdós o del siglo XIX, porque se siguen manteniendo unos niveles de discrecionalidad y de opacidad dentro de la propia administración absolutamente exacerbados. Parece mentira que un gobierno que vela por la transparencia y la objetividad tengamos una administración como la que tenemos. Y a lo largo de mi exposición os vais a dar cuenta por qué digo esto. Mirad, para trabajar en materia de igualdad de mujeres y hombres, lo primero que hace falta es transparencia. Transparencia absoluta. Hay que contarlo todo, hay que contar dónde están las mujeres y los hombres, hay que contar la carrera profesional de las mujeres y los hombres, hay que contar los salarios de las mujeres y los hombres, hay que contar absolutamente todo. Y la Administración del Estado no está por dar los datos, no quiere contar absolutamente nada, porque hay una parte que es absolutamente discrecional y no quieren transparentarla porque la manejan entre unos pocos. Y cuando digo pocos en masculino, lo digo de una forma clarísima, unos pocos, ¿vale? Además, juegan a otra cosa, se dedican a hacer publicidad y propaganda para que parezca que se hace mucho sin hacer realmente nada, porque una cosa es lo que se cuenta de puertas para afuera y otra cosa es lo que se hace de puertas para adentro en nuestra administración. Como ejemplo os voy a contar lo que fue la negociación del último plan de igualdad de la Administración General del Estado, un acuerdo que firmaron el día 30 de noviembre otras organizaciones sindicales, UGT, CESIF y CIGA, con la Administración. Comisiones decidimos dar la batalla y no acordar, no firmamos este acuerdo porque entendemos que contraviene absolutamente todo lo que se está predicando desde el Gobierno y desde las instituciones en materia de políticas públicas de cara a lo que es la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito del empleo. El primer paso con el que nos encontramos es que la Administración ha decidido de forma unilateral y por primera vez en los 3 planes de igualdad que se han negociado en la Administración General del Estado, que la AGE es diferente, ¿vale? Nosotros somos diferentes. A la Administración General del Estado no le es de aplicación absolutamente nada de la normativa que se recoge en los artículos 45, 46 y siguientes de la Ley de Igualdad y sus normas de desarrollo, que son básicamente 2 reales decretos, el 6-2019 y el 901-2020. ¿Qué dice esa normativa de desarrollo? Pues justamente define lo que tiene que ser un plan de igualdad, el procedimiento que hay que seguir para negociarlo y los contenidos, tanto del diagnóstico de situación como del propio plan de igualdad. Como consecuencia, el plan de igualdad de la AGE no se ajusta ni al procedimiento negociador, ni a la realización de diagnóstico, ni a la realización de un informe diagnóstico, ni a los contenidos que para los planes de igualdad se establecen y, por supuesto, ni al análisis de brecha salarial y todo lo demás que está recogido para todas las empresas. ¿Qué pasa con esto? Que el Gobierno, que está diciendo por ahí y acuerda con las organizaciones sindicales trabajar en igualdad real en el ámbito laboral, lo niega al personal de la Administración General del Estado. Esto desde Comisiones Obreras nos parece gravísimo, básicamente porque no se nos considera personas trabajadoras, cuando la nuestra es una relación laboral en toda regla, a pesar de que podamos tener otros tipos de vinculaciones jurídicas para desarrollarlas, como vinculaciones estatutarias o de otro tipo, ¿no? Bien, dicho esto, para que os hagáis una idea, la ministra Darias y Función Pública se dedicaron desde el 5 de marzo del año pasado a decir que se estaba negociando el plan de igualdad. Era mentira, lo estaban negociando en el interno de la administración, básicamente para no darse golpes entre unos y otras. Pero con las organizaciones sindicales no se estaba negociando. A pesar de ello, la ministra, en todas las visitas que hizo a partir de junio, fue diciendo lo contenta que estaba de que esto se estuviera haciendo. La primera cita que tenemos es en octubre y la primera reunión es el 23 de octubre. Para esa reunión nos dan un borrador cerrado, donde dicen que hay un diagnóstico de situación que no es tal y que es un corta y pega de un estudio que presentaron en una jornada
allá por 2019, con datos de 2018, bueno, una barbaridad. Y establecen ejes y medidas que no tienen nada que ver con lo que es el empleo público, o sea, que son cosas como si hubieran hecho una tormenta de ideas entre un grupo de gente y hubieran decidido meter esas cosas, ¿no? Y eso es con lo que nos encontramos. Cuando desde comisiones reivindicamos que tenemos que tener toda la información utilizada, las bases de datos incluso utilizadas para hacer ese diagnóstico, nos las niegan. Dicen que es una información interna de la administración, como si quienes representamos a la administración, al personal de esa administración, fuéramos personas ajenas o elementos ajenos a esos estamentos. No nos dan absolutamente nada, ¿vale? No negociamos, no nos permiten además negociar el diagnóstico ni hacer un informe diagnóstico, y lo único que nos dejan es entrar en algunas medidas que, bueno, son alucinantes cuando entras en las medidas, porque las medidas, una parte significativa, están destinadas a dar cumplimiento a la norma, porque básicamente lo único bueno que tiene el plan es que hay un reconocimiento expreso de que en la Administración General del Estado, de forma sistemática, se incumple la normativa en materia de igualdad. Entonces, una parte significativa, está destinada a dar cumplimiento a la normativa. Imaginaros cómo que hasta meten como medida dentro del plan la elaboración de un protocolo de actuación en materia de acoso sexual y por razón de sexo, que está recogida como obligatoria en el artículo 62 de la ley, que se negoció y que no se aplica y que está incluso publicado en el BOE, ¿vale? Y que por una cuestión técnica, que ya ahora no tengo tiempo de explicaros, no se publicó, pero que tampoco pretenden publicar. Pero lo ponen como medida, como si fuera algo opcional que pudieran hacer o no, cuando es una obligación legal recogido en el artículo 62 de la Ley de Igualdad desde marzo de 2007. Pues está sin cumplir. Tenemos otras medidas que están destinadas a dar cumplimiento a elementos de gestión interno. Por ejemplo, la Administración tiene obligación de transponer una directiva comunitaria, en este caso una directiva comunitaria que tiene que ver con conciliación y con permisos parentales. Vale, pues ponen eso como medida del plan, cuando la transposición de esa directiva no afecta prácticamente en el Estado español a nadie, dado que tenemos los permisos y todo lo que allí se recoge ampliamente superados, pero nos lo ponen como una medida de nuestro plan, cuando es un trabajo que la Administración tiene que hacer, igual que reconoce una prestación o reconoce una subvención o pone una multa de tráfico. Vamos, que forma parte de la gestión obligatoria, ¿vale? Hay otras medidas que están dedicadas a obtener la información que debería estar recogida en el diagnóstico. O sea, dicen, vamos a hacer esto, vamos a intentar enterarnos de cómo está esto en este sitio. Dice, oiga, pero si resulta que el diagnóstico de situación lo que tiene que darnos es la foto de la realidad de la AGE, porque si no tenemos la foto de la realidad de la AGE, no podemos intervenir sobre la misma. Tenemos que saber dónde están los nichos de desigualdad y discriminación o discriminación para poder actuar sobre ellos. Esto es de primero de políticas públicas, para diseñar cualquier plan, sea de igualdad, sea plan estratégico, sea lo que sea. Bueno, pues en la Administración General del Estado han decidido que eso no hace falta, y entonces que ponen las medidas así como a huevo. Y hay otras medidas que son de carácter desiderativo, ya sabéis, esas expresiones de impulsar, mejorar, intentar, que vamos, que es nada. O sea, en el plan no hay nada que sea casi de aplicación obligatoria, y lo poco que hay resulta que perjudica a las mujeres, porque meten, por ejemplo, una valoración de medio punto en los concursos de traslados hacia centros directivos donde para el sexo menos representado, y resulta que en nuestra administración el 70% casi de todas las personas que estamos en administración periférica somos mujeres, con lo que las mujeres gallegas de Zaragoza o de Asturias, que tienen una presión de retorno enorme, aún encima se van a ver perjudicadas por el hecho de ser mujeres para poder volver a su casa, que es algo que resulta alucinante. Cada vez que analizamos el plan, a medida que lo vamos analizando, nos surgen muchísimos más problemas de los que identificamos inicialmente.
Y ya si hablamos del tema de violencia de género, bueno, podéis verlo, ¿eh? Hay un tema, primero que el plan ahora ya no se llama Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres, se llama Plan de Igualdad de Género, que es algo que desde comisiones no compartimos. Además no compartimos meter en el debate, en el Plan de Igualdad de la AGE ahora mismo, el debate que está en el mundo feminista, en el mundo político con respecto al tema de la configuración del género, de la identidad de género, cuando aquí de lo que estamos hablando es de un plan que afecta a un ámbito laboral específico y que trata de los problemas derivados del empleo, del acceso, de la promoción profesional, del salario, de todo eso. No entendemos por qué aquí ahora tenemos que meter eso. Meten además un eje al que denominan interseccionalidad, que en este eje meten también una parte para gente de los colectivos LGTBIQ+. Bueno, perdón, de los colectivos LBTI, porque Q+ y G no entran porque según esta gente no son mujeres. Entonces es algo que a nosotros ya se nos escapa, ¿vale? No sabemos qué es lo que quieren hacer. Desde luego consideramos que esto no debería estar ahí. Si quieren hacer un plan de igualdad en relación a estos colectivos, que lo hagan específicamente. No pueden estar ni en el mismo diagnóstico, ni los orígenes ni las causas de su discriminación o desigualdad son las mismas, no pueden estar ahí. Y así lo dijimos en lo que hablamos, ¿no? Preocupante, como os decía antes, el eje 5 dedicado a violencia contra las mujeres, porque no hay nada tangible, ¿vale? De entrada, no tenemos ni identificadas, por ejemplo, los casos de acoso sexual y por razón de sexo que se denuncian en la AGE. Mirad, hace años, 8 o 10 años, participé en una jornada en función pública, una jornada interadministrativa, y en una mesa redonda con el que en aquel momento era la persona responsable de las inspecciones de servicio en la Administración General del Estado. Acabó diciendo que aquel año había habido 82 denuncias de acoso sexual y acoso por razón de sexo, pero ninguna había prosperado, porque ¿qué iba a pensar la gente de nuestra administración si eso saliera? O sea que imaginaros en qué manos estamos, porque eso sigue siendo igual. Ahora mismo no nos dan datos y es imposible que se identifiquen el número de denuncias que hay en este sentido. Y hay casos, casos que luego los ganamos en los juzgados o los gana la gente en los juzgados cuando tiene la persona la fuerza suficiente para poder hacer la denuncia. Hay casos también de discriminación en el INE, en el propio Ministerio de Hacienda, está condenado por discriminar a una mujer embarazada. Hay muchísimos casos, ¿vale? No tenemos constancia ni hay datos de nada de eso, porque no nos los dan, no nos los dan. Eso es una barbaridad, pues no quieren ni contar víctimas. En materia de protección a las víctimas de violencia, lo que tenemos es un protocolo de movilidad de víctimas que puedan moverse aquellas personas que están declaradas como víctimas de violencia de género para poder escaparse de su agresor. Ese protocolo de movilidad tiene lo bueno que se aplica también en el caso de que haya una hija afectada, pero las mujeres, por ejemplo, si quieren moverse, salvo que se haga una atribución temporal de funciones que solamente la permiten durante 6 meses, pueden perder retribuciones. O sea, que una persona que ha estado, fijaros, una víctima tarda 16 años en denunciar de media, ¿no? Pues una persona que durante 16 años ha estado desarrollando una carrera profesional, incluso dentro de su propio grupo profesional, subiendo de nivel y subiendo de complemento específico, puede perderlo todo por tener que escaparse de un agresor. Y en la Administración General del Estado no hemos sido capaces de poder equiparar eso, ¿vale? De decir, no, es que esta víctima, si se va a un ámbito de la Administración General del Estado, tiene que seguir manteniendo su salario y sus condiciones de trabajo. Es que no puede ser que aún encima que es víctima también la machaquemos. Pasa lo mismo con el tema cuando la gente se va a otros, hay posibilidad de que se vaya a otras administraciones. Ahí ya no podríamos controlar el tema salarial, pero sí lo podríamos hacer en la AGE. Hay otra cosa, se da un plazo máximo de 6 meses para que una persona que se traslada por este motivo tenga que decidir si el traslado es definitivo o quiere volver a su sitio, cuando todos y todas sabemos que 6 meses es un plazo en que ni siquiera se acaban los procesos judiciales, a pesar de que vayan por la vía de violencia, de la ley de violencia de género. A pesar de esos 6 meses, es un plazo cortísimo en este país para poder llevar a cabo un procedimiento judicial. Vale, pues obligan a las mujeres o a quedarse en un sitio que no quieren
o a volver al sitio donde no pueden estar. Y digo quedarse en un sitio que no quieren porque si el agresor es condenado y encarcelado o lo que sea, a lo mejor ella puede volver a su casa tranquilamente, pero no, en la administración del Estado después de 6 meses ya no le dejamos. Bueno, comisiones propusimos todas estas cosas dentro de lo que es violencia de género. No lo han aceptado, ¿vale? No lo han aceptado. Entonces, la situación que tenemos dentro de la AGE es absolutamente contraria a lo que parece que es. Y eso es lo que tenéis que intentar aprender cada una de vosotros y cada una de vosotras y de vosotros de lo que es la documentación de la AGE. Mirad, el plan de igualdad está por ahí, lo hemos distribuido a todas partes, ¿vale? Echar un ojo al eje 5. El eje 5 es el que recoge la violencia contra las mujeres. Echad un ojo y comprobad que ninguna de las medidas es una medida efectiva para actuar ni a favor de las víctimas ni contra la violencia que se puede dar contra las mujeres en el propio ámbito laboral. Lo comprobaréis, es muy fácil, solo tenéis que leerlo, ¿vale? Dicho esto, yo tampoco quiero extenderme mucho, ¿no? Está clarísimo que no hubo proceso de negociación ni objetividad ni transparencia y que en la administración no pretende actuar hacia la igualdad, hacia la consecución de la igualdad real en la AGE. El objetivo es otro, es parecer que se hace algo sin hacer absolutamente nada. Y es algo que a comisiones nos preocupa muchísimo, porque estas posturas por parte de función pública, justamente en un momento en que el gobierno del Estado parece estar apostando por algo que es totalmente diferente y contrario, nos parece muy preocupante, muy preocupante. Entenderéis que, bueno, después de todo lo que os fui contando, Comisiones Obreras no suscribimos ese acuerdo. No solo no lo suscribimos, sino que vamos a mantener una actitud beligerante en contra del mismo. Hemos hecho pequeños estudios en materia de brecha salarial para demostrar que mienten. Mirad, la información que obtuvimos de productividad y gratificaciones solamente para personas de niveles 28 y 30 la tuvimos que obtener a través de preguntas de consultas al portal de la transparencia, apuntando pedidas por personas individuales, porque si hay un correo que ponga comisiones obreras ya no nos las dan, con negativa por parte de los ministerios a darnos una información que es de carácter obligatorio que den, y tuvimos que recurrir además al comité o a la comisión al comité, me parece que es bueno, de la transparencia, que dice que nos las tienen que dar y algunos departamentos aún no nos las dan, ¿vale? Y por supuesto, como organización sindical, se nos niega todo. Están jugando además con la protección de datos como algo que es una barrera absoluta a la hora de obtener información dentro de la Administración General del Estado. Fijaros que el último problema con el que me encontré yo es que en una reunión de una subcomisión departamental en el Ministerio de Trabajo nos dicen ahora que solo ponen las organizaciones participantes. En un órgano colegiado no ponen los nombres de las personas que participan en el mismo en el acta, cuando hay incluso responsabilidades individuales. Es algo que resulta alucinante. Entonces tenemos un problema y tenemos que cambiarlo desde la base, ¿vale? Entonces desde comisiones estamos ya en guerra, pero directa contra todo esto, contra estas prácticas opacas, con que se siga haciendo la carrera profesional a dedo, porque mirad, a la gente, sobre todo a partir del nivel 22, bueno, del 18 ya, la nombran a dedo en comisiones de servicio y luego sacan los puestos con los perfiles que tienen para poder dárselos a esa gente. En materia de libre designación ya no os cuento, la objetividad brilla por su ausencia. Las productividades, la gran mayoría de las productividades y gratificaciones de la Administración General del Estado se dan a dedo, a dedo. La mayoría de los organismos no tienen programas de productividad que se repartan objetivamente. Y cuando hablan de retribuciones, tienen las santas narices. Yo tengo un escrito hecho por la Secretaría de Estado anterior como informe al Real Decreto 6/2019, donde dice que en la AGE no hay que hacer nada en materia de brecha salarial porque nuestras retribuciones están publicadas en el BOE y son objetivas y se les olvidan las productividades, las gratificaciones, el pago por jornadas, cursos, etcétera, que para un subdirector general puede ser de 300 o 400 euros por una ponencia.
todo esto se les olvida, ¿vale? Y todo esto se lo están llevando. Entonces, hay una hipocresía. Yo es que estudié en un colegio de monjas y me acuerdo aquello de los sepulcros blanqueados, ¿vale? Hay una hipocresía de tal calibre dentro de la AGE y el único, que el único camino que tenemos para poder salir de eso es la denuncia sistemática, hacer público todo lo que nos pasa, absolutamente todo, y decir que la imagen de lo que cuentas es diferente a lo que vives. Bueno, no os voy a dar más el rollo, a lo mejor os parece como muy negativa mi intervención, pero yo de verdad, desde que empezó esto de la pandemia, estamos en una deriva de pérdida de derechos, de ausencia de negociación, de falta de información y de que se hayan reactivado unos chiringuitos que creíamos eliminados desde hace más de 20 años en materia de administración, yo estoy personalmente francamente preocupada. Bien, muchas gracias.